oscuridad. Suscríbete. Hola, soy Rod Dragon y junto con el Dragón Literario les damos la más cordial bienvenida a la temporada 4 de Caminando en la Oscuridad. Gracias por volver a abrir con nosotros esta puerta, esa que se cierra al caer la noche y solo se abre para quienes no temen mirar lo que hay al otro lado. Hoy, México se llena de velas encendidas, de aromas que evocan memoria y de caminos iluminados por pétalos de cempasúchil. Este día no es un día cualquiera, es nuestro especial de Día de Muertos. Un día para recordar, para honrar y para temer. En esta ocasión no serán 2 historias como de costumbre. Esta vez contaremos 4. 4 relatos nacidos del miedo, del misterio y del silencio que habita entre los vivos y los muertos. Apaga la luz, deja que el fuego de una vela te acompañe y prepárate, porque estás a punto de caminar en la oscuridad. Hola, bienvenidos a la 4ª temporada de Caminando en la Oscuridad. 4ª temporada, muchas gracias a todos por su apoyo, a la gente que se ha suscrito y recordarles que ahora ya también estamos en YouTube. Todo esto para hacer más grande a esta familia y para compartir con ustedes cada semana nuestras historias de terror, de misterios no resueltos y otras cosas inquietantes del universo. Y justamente hoy les voy a platicar de uno de los momentos más impactantes que ha ocurrido, particularmente en el terreno de la ciencia y todavía, para ser más específico, en el terreno de la astronomía. Vamos a conocer la historia de la llamada señal WOW. Señal WOW. Por muchos años, la humanidad se ha sentido fascinada con la idea de hacer contacto con alguna raza extraterrestre. Hay gente que incluso se ha obsesionado con esto y hay otros que afirman que ya ocurrió. La investigación de la inteligencia extraterrestre es tan grande que ya existe el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Existen numerosos proyectos SETI que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios, o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio, con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Estos sueños, estas metas que se han puesto algunos científicos y otros fanáticos del tema, tuvo un momento impresionante el 15 de agosto de 1977. Ese día, el astrónomo Jerry R. Eggman estaba analizando datos del radiotelescopio Big Ear en la Universidad Estatal de Ohio. De pronto, entre horas y horas de ruido cósmico, apareció una potente señal de radio que duró 72 segundos. Esta señal era tan clara y tan fuera de lo común que Eggman, al verla impresa en el papel, ya saben, con los números clave que se utilizan, la rodeó con un círculo y escribió al lado la palabra WOW. De ahí es donde viene el nombre de esta señal. Lo que se puede saber de esta señal es que provenía de la constelación de Sagitario, cerca del cúmulo globular M55. La frecuencia fue de 1420 MHz, justo la del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Los científicos siempre pensaron que si una civilización quería comunicarse, usaría esa frecuencia universal. No tenía características de origen terrestre, no parecía ser un satélite, ni interferencia, ni rebote. Y quizá lo más intrigante de todo es que desde entonces hasta hoy no ha vuelto a repetirse. Hay algunas teorías, pero sobre todo una en particular que resulta sobrecogedora y perturbadora. Antes de hablar de estas teorías, les voy a compartir un fragmento de la señal WOW. Como dije, esta señal dura en su origen 72 segundos. Aquí les voy a dejar
28 segundos de este sonido bello y aterrador. Entre las teorías más discutidas está la que dice que se trató de una civilización inteligente enviando una señal hacia nosotros. También hay quien dice que fue quizá un cometa, aunque esta teoría es de las menos aceptadas. Otros dicen que tiene un origen humano desconocido, un experimento de radio, una transmisión reflejada o una coincidencia única. Como dije, desde 1977 no ha vuelto a escucharse algo parecido. Ahora, la teoría más perturbadora de todas es la que dice que la localización original de la señal apunta a una región cercana a las coordenadas de Sagitario, pero el radiotelescopio Big Ear no podía precisar un punto exacto, ya que tenía 2 lóbulos de recepción, así que la señal pudo venir de uno de esos 2 lugares posibles. Ninguno de estos lugares muestra estrellas o planetas conocidos especialmente notables. O sea, hay gente que dice que quizá se trató de una señal de auxilio de un lugar, quizá un planeta, una galaxia o algún otro tipo de cuerpo celeste que pedía ayuda y que después desapareció. Sin embargo, hay científicos que dicen que no podemos afirmar que en ese lugar no hay nada. Simplemente no hay nada que sepamos o que se pueda observar con precisión. ¿Qué opinas de la señal WOW? A mí me resultó entre majestuosa y melancólica. Podría ser incluso aterradora. ¿Habrá sido una señal de auxilio? ¿Habrá sido simplemente un mensaje para comunicarse y después ya no han enviado otro? O quizá, sí se ha recibido otro, pero los gobiernos han decidido guardar silencio. Aquí es donde más juegan las teorías conspiranoicas. ¿Cuál es tu teoría? La puedes compartir con nosotros en los comentarios. Dicen que hay libros que no fueron escritos, sino dictados. Palabras que no nacieron de la imaginación, sino del vacío. En esta ocasión, te invito a abrir uno de esos textos. Un manuscrito que no se deja leer, sin cobrar algo a cambio. El manuscrito. Aquel día llovía con un ritmo lento, constante, casi hipnótico. Martín se refugió en una librería del centro, de esas donde el polvo se confunde con el aire y cada estante parece un ataúd. Entre montones de volúmenes carcomidos encontró un cuaderno negro, sin título, sin precio, sin etiqueta, solo una palabra escrita a mano en la primera página: léeme. El librero, un anciano con las manos manchadas de tinta, le dijo sin mirarlo: algunos libros no se compran, muchacho, se heredan. Martín sonrió, pagó unas monedas y se fue, creyendo que solo era parte del teatro de aquel viejo lugar. En su departamento esa noche, encendió una lámpara amarilla y comenzó a leer. El texto hablaba de un hombre llamado Alaric Vendrell, un autor maldito, obsesionado con capturar la voz de los muertos a través de la escritura. Martín leía fascinado, hasta que notó algo. Las palabras habían cambiado. El texto ahora describía su propio departamento: el reloj, el vaso con agua, la lámpara parpadeante y su nombre. Estás leyendo tarde, Martín. Ellos ya están despiertos. Intentó convencerse de que era un truco, una ilusión, pero al abrir el cuaderno otra vez, la tinta se movía. Las letras se estiraban como si respiraran. La escritura estaba viva. Durante los siguientes días, Martín ya no pudo dejar de leer.
Cada vez que abría el cuaderno, el texto era distinto. A veces describía lo que pensaba, otras lo que estaba a punto de suceder. Y una noche leyó algo que heló su sangre. El 17 de octubre morirás mientras escribes líneas aquí. Cerró el libro con fuerza. Intentó quemarlo, pero el fuego se apagó. Lo arrojó por la ventana. Pero al amanecer estaba otra vez sobre su escritorio, abierto en una nueva página. No puedes deshacerte de las voces, solo escribir lo que piden. Las noches siguientes, las voces se volvieron constantes. Le hablaban mientras dormía. Susurros que recitaban frases aún no escritas, promesas, maldiciones, órdenes. Martín empezó a escribir sin saber por qué. Las manos se movían solas. La tinta no se secaba. Y cada palabra parecía devorarlo un poco más. El 17 de octubre llegó. Martín se sentó frente al cuaderno. Temblaba. Decidió enfrentarlo. Tomó la pluma y escribió: «Hoy no moriré». El aire se detuvo y el cuaderno empezó a escribir solo. Martín cayó al suelo paralizado. La tinta se derramó y comenzó a extenderse como una sombra viva, cubriendo el piso, las paredes, los espejos. La última frase que alcanzó a leer fue: Tienes razón, no morirás mientras sigas escribiendo. Días después, los vecinos llamaron a la policía por el olor. Encontraron el cuerpo de Martín junto al escritorio, rodeado de cientos de hojas escritas con palabras imposibles de leer. Un idioma que no pertenecía a este mundo. El cuaderno no estaba. Solo una frase recién escrita en la pared con tinta fresca. Léeme. Dicen que hay palabras que no deben ser leídas y voces que no deben ser oídas. Pero algunos, como Martín, no pueden resistirse y terminan descubriendo que no todos los libros cuentan historias. Algunos las crean. Esta es la historia de una familia que vivió algo aterrador con un ente que, por razones que varios años después conocerían, parecía estar obsesionado con su familia. Pegado a la familia. La pareja tuvo a una primera hija llamada Paulina. Esta niña era alegre desde que nació y cuando llegó a los 3 años, empezó a decirle a sus papás que veía a un hombre en su habitación. Claro que ellos se alarmaron cuando escucharon esto, pero después se dieron cuenta que lo que decía su hija ocurría por las noches cuando ya todos estaban dormidos. Como consecuencia, los papás creyeron que lo que le sucedía a su hija es que estaba soñando o era algún tipo de fantasía infantil. Sin embargo, la alegría de esta niña se iba apagando y cada noche se veía más asustada porque decía que ese hombre se paraba junto a su cama y simplemente la observaba. Ella decía que era una figura alta. Los papás creyeron que lo decía precisamente por ser una niña y veía a esa figura muy alta. Siguieron pensando que era fantasía de ella y el tiempo fue borrando este suceso hasta que Paulina dejó de hablar de ello. Un poco después de que Paulina cumplió los 3 años y cuando empezaba este suceso, la pareja dio la bienvenida a una segunda hija a la que llamaron Cristina. Como dije, pasaron los años sin que se repitiera el suceso hasta que Cristina cumplió los 3 años y empezó a hablar de la misma figura en el cuarto. Se despertaba, veía a ese hombre alto que la observaba sin hacer ningún movimiento, pero con una mirada fría que le causaba mucho miedo. A los papás les llamó la atención que Paulina no dijo nada cuando escuchó a su hermana hablar de esto. Es como si Paulina hubiera olvidado haber vivido esa experiencia y ahora era Cristina la que la platicaba. Aún así, los papás llegaron a la misma conclusión. Es algo infantil y seguramente lo va a olvidar.
Cristina había cumplido los 3 años cuando la pareja dio a luz a una nueva niña. A ella la bautizaron como Olivia. Conforme fueron creciendo las 3 niñas, Cristina dejó de hablar del suceso nocturno y todo parecía normal otra vez. Sin embargo, Olivia, al cumplir los 3 años, volvió a hablar del mismo ente. Esta vez ya les pareció extraño a los papás porque recordaron las palabras de sus hijas mayores y aparte el miedo que sentían. Y esto era exactamente lo que ocurría con su hija menor. Ella se veía aún más asustada. Decía que ese hombre la vigilaba, pero que, a diferencia de sus hermanas, la vigilaba muy de cerca. Siempre que abría los ojos, veía precisamente los ojos de ese hombre o de esa figura muy cerca de su rostro. Una vez más, las hermanas mayores no recordaban nada de lo que platicaba Olivia. Sus papás les dijeron que ellas habían vivido lo mismo, pero tanto Paulina como Cristina no recordaban nada. Sin embargo, Olivia se veía verdaderamente nerviosa ante la situación, mucho más que sus hermanas, según recordaban los papás. Una tarde las visitó la abuela de las niñas. En este caso era la mamá de la mamá. La señora se llevaba muy bien con sus 3 nietas y se encontraba jugando con ellas en la recámara mientras los papás hacían la comida. En un momento dado, la abuela apareció en la cocina pálida. Su hija la miró preocupada y le preguntó qué ocurría. La abuela miró a su propia hija y le dijo: «Dime por favor que lo que me acaba de contar Olivia es mentira». Los 2 papás se sintieron intrigados y le preguntaron qué era aquello que su hija menor le había dicho. La señora les dijo que Olivia le había platicado la terrible experiencia nocturna que se repetía día a día. Ella le dijo que sí, que era cierto que su hija estaba viendo a ese ser cada noche y que sus hijas mayores también lo habían visto, pero ya lo habían olvidado. El papá de las niñas le preguntó a la señora que por qué estaba tan nerviosa. La abuela, sin explicar nada, de pronto dio un golpe en la mesa y empezó a gritar: «¡Maldita! ¡Maldita!». Se veía verdaderamente enojada y su propia hija trataba de tranquilizarla, pero ella solamente repetía esta palabra. Al escuchar la voz de la abuela, las 3 niñas aparecieron en la cocina y ella trató de tranquilizarse. No lo logró del todo, ya que cuando empezó a explicar, estaba llorando y la voz le temblaba. Les dijo que su propia madre, que no había sido nada cariñosa, había lanzado una maldición a otra persona, pero que había salido mal el conjuro y se había regresado. Antes de morir, le había dicho que un ser maligno iba a estar buscándola para llevársela con él. Después de decir estas palabras a su hija, se quitó la vida. La abuela le dijo a su propia hija que ella también había visto a esa figura a los 3 años y, exactamente igual que lo que había ocurrido con las niñas, lo había olvidado. Era evidente que este fantasma, o lo que fuera, estaba buscando todavía el alma de la mujer que ya no estaba en este plano desde hace varios años, pero estaba, por decirlo de alguna manera, pegado a la sangre de esa familia. Todos se impactaron al conocer esta historia y la abuela le pidió a Olivia que en cuanto viera a ese ser esa noche, fuera a buscarla o buscara a sus padres. Y así sucedió. Olivia abrió los ojos y vio el rostro de este ente muy cercano al de ella. Olivia pegó el grito, bajó de su cama corriendo y fue a buscar a sus papás y a su abuela. Esta última corrió hacia la habitación de la niña y por primera vez el ente se mostró ante alguien más que no fuera la niña. Este fantasma o demonio la señaló a ella con el índice y con una sonrisa macabra. Parecía que había encontrado a quien estaba buscando. La hija de la señora, su esposo y sus 3 nietas
vieron cómo el demonio envolvió con unas garras enormes a la señora y ambos se esfumaron ante sus ojos. ¿Será que la maldición que habían lanzado era para ella? Ella misma había reconocido que no tenía una buena relación con su propia madre y quizá este enojo era más grande de lo que ella creía. Como sea, a esta familia le ha costado mucho trabajo recuperarse de la impresión de haber visto a este ser llevarse a esa mujer que tanto amaban. Hay quien cree que el tiempo es una línea recta, pero ¿qué pasa cuando algo o alguien se sale de esa línea? Hay historias que parecen imposibles, pero siguen apareciendo una y otra vez, como si se negaran a morir. En esta ocasión, caminaremos entre nubes, relojes rotos y ecos de radio. El vuelo 914. 2 de julio de 1955. Un avión de Pan American Airways, identificado como vuelo 914, despega del aeropuerto de Nueva York con destino a Miami, Florida. A bordo, 57 pasajeros y 6 tripulantes. El cielo despejado, clima perfecto. Nada indicaba que algo fuera a salir mal. A las 9:55 de la mañana, el avión hace contacto con la torre de control en Norfolk. Todo en orden. Minutos después, se pierde la comunicación. No hay señales de emergencia ni llamadas de auxilio. El radar se queda en silencio. Las autoridades inician una búsqueda masiva. No se encuentran restos, ni en tierra ni en el mar. El vuelo 914 simplemente desaparece. Han pasado 37 años. Es 9 de septiembre de 1992. Y en la torre de control del aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador Juan de la Corte inicia su turno habitual. Todo parece rutinario, hasta que su radar detecta algo extraño. Un punto aparece de pronto. Un avión no identificado se aproxima al aeropuerto. Aquí, Torre de Caracas. Identifíquese. Silencio. Hasta que una voz responde. Aquí, el vuelo 914 de Pan American Airways, Nueva York a Miami. ¿Dónde estamos? Cuando la corte revisa los datos, no puede creer lo que escucha. El piloto da un número de vuelo que no existe desde los años 50. Aún así, le concede permiso para aterrizar. El avión toca tierra suavemente, levantando una nube de polvo. El personal de tierra se acerca, y entonces el controlador pregunta la fecha por protocolo. Cuando el piloto escucha 1992, hay un largo silencio. Luego, una exclamación aterrada. ¡Dios mío! ¡Nos hemos equivocado! El avión vuelve a despegar de inmediato. Desaparece entre las nubes antes de que alguien pueda detenerlo. Solo queda un objeto en la pista. Un calendario de 1955 con la fecha 2 de julio marcada en rojo. La noticia fue publicada poco después por medios locales y años más tarde por revistas sensacionalistas de Estados Unidos. Se decía que el propio Juan de la Corte guardó una copia del registro de radio antes de que las autoridades lo clasificaran. Pero Pan American nunca confirmó el suceso. No hay registros de vuelo 914 en 1955, ni nombres de pasajeros, ni lista oficial de tripulantes. Aún así, cada cierto tiempo los rumores regresan. Afirmaciones de que el avión fue visto sobrevolando el Caribe, que reaparecen en los radares, solo para desvanecerse minutos después. Algunos incluso aseguran haber escuchado, en frecuencias perdidas de radio, una transmisión débil con la misma frase. Aquí vuelo 914. Pedimos permiso para aterrizar. ¿Desapareció el vuelo 914? ¿O simplemente siguió volando por el tiempo? Tal vez en algún lugar del cielo hay un avión atrapado entre 1955 y el presente. Un bucle eterno de despegues y aterrizajes,
de pasajeros que aún creen que llegarán a Miami. Así que si alguna noche miras al cielo y ves luces que no aparecen en el radar, recuerda, no todos los vuelos aterrizan donde deberían. Algunos nunca llegan. Gracias por acompañarnos en este episodio, por encender una vela más en este altar de historias. Hoy escuchaste 4 relatos que viajaron entre el miedo y la memoria. 2 contados por mí, Rod Dragon, y 2 por el Dragón Literario, que vuelve para compartir conmigo esta nueva temporada de oscuridad y misterios. Que esta noche de muertos te encuentres rodeado de luz, de recuerdos y de las voces que nunca se apagan. Y recuerda, a partir de ahora cada domingo te esperarán 2 nuevos relatos de terror en esta 4ª temporada de Caminando en la Oscuridad. Ahora también puedes escucharnos en YouTube, donde la oscuridad tiene imagen y las historias respiran aún más cerca de ti. Hasta entonces, mantén encendida la vela, porque nunca sabes qué sombras caminan a tu lado. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2025.